Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. La situación en Ucrania y con Rusia se está complicando en los últimos días. En este vídeo os voy a mostrar las últimas novedades que ha habido y cómo puede afectar al resto de economías y a las bolsas mundiales, dado que la situación se ha puesto complicada y Rusia está prácticamente al borde del colapso económico y eso podría tener serias ramificaciones en el resto de mercados. También vamos a ver qué podemos esperar a futuro, qué posibles escenarios se pueden dar, porque al final nos van a afectar a todos por igual, tanto si inviertes en bolsa como si no. Y después veremos una serie de acciones a las cuales ha afectado este conflicto para ver cuál puede ser su impacto a nivel de fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces os voy a poner por aquí la presentación que os tengo preparada con esta información interesante. Y simplemente antes de comenzar quiero recordaros que son las últimas 72 horas para inscribiros a esta convocatoria del arte de invertir de los cursos de bolsa. Recordad que os estaré enseñando todos los conocimientos que me llevaron de ser inversor particular a ser inversor profesional. Y además, en este entorno de alta volatilidad con muchos activos baratos, es un entorno excelente para formarse, dado que los buenos retornos en bolsa y con nuestras inversiones se generan cuando hay miedo en bolsa, cuando hay pánico, cuando hay volatilidad, porque están más baratas las acciones. Entonces, uno no puede invertir en bolsa sin tener conocimientos. Por eso yo os voy a estar acompañando y enseñándoos todos estos conocimientos que están probados en el mercado real, porque tenemos este track record auditado de que he estado gestionando estos fondos de inversión de True Value y tenéis esa garantía de que lo que os voy a enseñar pues está probado en el mercado, que produce resultados porque están ahí. Entonces, no lo dejéis para el último momento, porque dado la buena acogida que ha tenido esta edición, tenemos que limitar la capacidad para que sea una formación de calidad, y hemos decidido cerrar de forma anticipada las inscripciones, y os recomiendo que hagáis vuestra inscripción pues, en el link que tenéis en la descripción de este vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, la economía ucraniana obviamente está muy tocada, pero la rusa se estima que va a perder el equivalente a 20 años de crecimiento con estas nuevas sanciones que ha impuesto Occidente. Y eso es grave porque la anterior vez que Rusia quebró en el mercado se produjeron caídas en las bolsas de hasta el 30%. Ahora, para que nos hagamos una idea, hemos tenido una corrección en el Standard & Poor's del 12% y en el Nasdaq del 20%. La anterior vez llegó a ser de casi el 30% y en el Nasdaq incluso superior. Sí que es verdad que luego puede que se recupere, pero hoy, hace unos 2 días más o menos, la agencia de calificación de deuda rebajó la deuda de Rusia a bono basura prácticamente, y además remarcó que es inminente un default, o sea, que entre en quiebra y no pueda repagar sus obligaciones. Recordad que en directos anteriores hablábamos de que se manejan cifras del 16 de marzo para esa eventual quiebra. Y recordemos lo que pasó la anterior vez que quebró Rusia. En el año 98 acabó contagiando al resto de bolsas, de economías y demás, con lo cual no es algo que se debería tomar a la ligera y es algo que hay que monitorizar. También han salido titulares como que Rusia podría estar mostrando debilidad en el sentido de que, bueno, no queremos ocupar toda Ucrania, solo queremos estas regiones, y parece que esa es un poco la parte positiva. De hecho, por eso ha habido alzas en las bolsas los últimos 2 días. Y el presidente de Ucrania pues también está abierto a negociar. Sobre todo lo que se busca al final, o que lo que busca Rusia, es que le conceda la autoridad sobre estos 2 territorios y que cese sus relaciones con la OTAN y demás, que puede parecer razonable, y sobre todo siendo una guerra que es muy difícil de ganar para Ucrania, pues puede ser un poco la vía de escape, ¿vale? Estados Unidos paralelamente además está buscando sancionar directamente al Banco Central de Rusia, y ya se les ha excluido del sistema de pagos internacional BIS, que es parecido, un poco está relacionado con el tema del SWIFT, pero es un duro golpe también a la economía de Rusia. Rusia tenía 600 billones de dólares en reservas, pero que pueden ser papel mojado, porque si no tiene acceso a ellas, incluso parte de las reservas de oro están en Estados Unidos, pues le va a ser muy difícil sustentar el valor de su moneda con esas reservas que tenía, ¿vale? Y también se está especulando con que China podría intervenir o mediar en el conflicto. De hecho, recientemente también salen noticias de que Rusia está teniendo tantos problemas con las sanciones que no tiene ni tan siquiera piezas para sus propias aerolíneas para que puedan volar y hacer vuelos regulares, que ha pedido ayuda a China para que le suministre esas piezas clave que son esenciales, por ejemplo, en el sector de la aviación. Y China se ha negado porque
están muy cautelosos de, oye, ¿cómo puede responder Estados Unidos? Yo no me quiero meter en estos líos y no quieren participar de ello. Entonces, este aislamiento que le están produciendo a Rusia pues puede ser bastante positivo, y que China se haya empezado a posicionar de esa forma también es algo positivo. También es importante recordar, esta es un poco la parte negativa de la posible quiebra de Rusia, que parece ser inminente, pero también hay que verlo en perspectiva, ¿de acuerdo? El peso relativo de Rusia en la economía global, podemos ver aquí que es el país número 11 más grande del mundo, pero sobre el PIB global es muy bajo el peso que tiene, es el 2%, es que es prácticamente el tamaño de España. O sea, mucha gente se sorprendería de decir, oye, Rusia seguro, mucha gente pensaba que era 2 o 5 veces más grande que España en economía. En territorio quizás sí, es gigantesco y tendrá más habitantes, pero a nivel de impacto económico es muy contenido, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es un país estratégico en el sentido de que exporta mucho petróleo, gas, materias primas esenciales, y está provocando una situación de estrés. Pero ya estuvimos comentando, en la época de la invasión de Kuwait por parte de Irak, Irak era como Rusia, tenía el 10% de la producción mundial en aquel tiempo de petróleo. Provocó una subida del petróleo como ahora, que el Brent se ha ido a 130, provocó una subida en pocos días desde 90, pues como ahora, un 50%. En el momento que pasó el conflicto, ¿vale?, el petróleo volvió a la normalidad y los mercados se recuperaron, ¿vale? Lo que hizo la bolsa fue bajar un 20%, estuvo ahí plana 6 meses y luego se recuperó. Y el petróleo volvió a la normalidad una vez que empezaron los flujos habituales, ¿de acuerdo? Entonces, el impacto primero generará titulares, habrá volatilidad y demás, pero tiende a depurarse, y si uno quiere invertir y demás, tiene que ser razonablemente optimista a largo plazo, ¿de acuerdo? Y además, en el entorno actual, donde la inflación está por las nubes, no valen inversiones seguras. Los plazos fijos, la renta fija, los bonos, las letras, todo eso pierde valor, porque al final la inflación sube un 7% y están rindiendo un 0,5 o un 1, pues estás perdiendo de forma segura un 6%. Sí que es verdad que ahora ha bajado la bolsa, pero a largo plazo lo normal es que se revalorice, ¿de acuerdo? Aunque invertir en bolsa pues siempre tiene riesgo a corto plazo de esa volatilidad y demás, ¿de acuerdo? Por eso es lo importante, lo que os comentaba antes, el valor de estar preparados para aprovechar esas oportunidades, porque de nada vale que os metáis ahora, por ejemplo, en acciones que están muy caras, que han bajado y que realmente tampoco tienen buena perspectiva a futuro. Entonces es un riesgo muy grande para personas que están comenzando. Entonces, en el curso yo os enseñaré a identificar también todo esto, no solo cómo se generan las buenas ideas de inversión, cómo se encuentran, cómo se analizan, sino saber valorarlas y saber cuándo algo está caro o barato, y todo muy práctico. Y además recordad que es un curso en directo, o sea que todo lo que vemos, aparte de que queda grabado para consultarlo después y demás, es lo que está sucediendo ahora en el mercado, lo cual creo que le aporta más valor todavía a la formación, ¿de acuerdo? Las bolsas mundiales han experimentado una importante crisis, ¿vale? Y aquí me parece interesante la frase de Warren Buffett, el mejor inversor de toda la historia, de que la combinación de cash con coraje en tiempos de crisis no tiene precio, ¿vale? No solo es decir, las cosas han bajado, sino que uno tiene que ser valiente, y la valentía te lo da el conocimiento de saber que algo va a valer más en el futuro. Y también la parte de tener liquidez. Warren Buffett hablábamos que estaba reservando mucha liquidez para estas situaciones de estrés de mercado, y ya ha empezado a hacer sus primeras compras. El otro día en el directo comentábamos Oxy, por ejemplo, ha sido una de las primeras inversiones que ha hecho, pues aprovechando esta crisis, invirtiendo más de 5 billones de dólares. Nosotros en los fondos de True Value iniciábamos el año con una liquidez dentro de lo que nos permite la ley, porque no podemos tener más de un 25% de la liquidez, pero sí con un nivel de liquidez un poquito más elevado, que también estamos aprovechando. Especialmente el mercado europeo se ha visto muy perjudicado. En muy pocas semanas, vemos desde que inició prácticamente febrero, los índices estaban planos, pero ha corregido un 20%. Históricamente hay estudios que explican cómo ya simplemente empezar a invertir cuando hay caídas del 10% a largo plazo proporcionan en los siguientes 5 años, esto lo mostré también en algún directo anterior,
un exceso de rendimiento del 40% respecto al escenario donde uno no incrementa su posición, ¿vale? Entonces yo también os he comentado que recientemente, además en los últimos 3-4 días, he estado incrementando todavía mi participación en los fondos de True Value, porque también han bajado un poco menos que la bolsa europea, en torno a un 18. Hemos tenido una OPA ahora de una compañía importante, con eso se quedará en menos 15, una cosa así, pero es el comportamiento habitual que me ha funcionado otras veces, de todos estos años que llevamos en True Value, y es lo que recomendamos a los inversores, teniendo en cuenta siempre los riesgos habituales de que renta variable, tiene volatilidad y demás, ¿de acuerdo? Y empezamos a ver situaciones interesantes. Por ejemplo, se habla de que la tecnología estaba muy sobrevalorada y demás. Entonces aquí vemos un indicador global de tecnología que podría ser bastante parecido a lo que sería el Nasdaq, y vemos la valoración histórica. Vemos que normalmente cotiza 25 veces más alto que de media la bolsa, porque son empresas que tienen mayor crecimiento. Entonces vemos que, como en el año 2000 llegaron a estar muy caras, casi a 80 veces beneficios, pero ahora han retornado a su media histórica de valoración, porque ha habido un mercado bajista muy importante en todo lo que sean acciones tecnológicas. Nosotros, de hecho, hemos aprovechado para incrementar posiciones en muchas de estas compañías. Obviamente que ha habido periodos, como en 2014, 15, cuando empezamos con el fondo de inversión, que estaban a lo mejor a 20 veces, pero desde las 40 veces beneficios que llegaron, pues han corregido con fuerza. Y también el índice de compañías en la nube, que era un sector muy popular para invertir durante el último año, pues ha tenido también importantes caídas. De estar cotizando a 20 veces ventas, ha bajado a la media histórica, que normalmente la media histórica son 10 veces ventas. Sí que es verdad que ha habido periodos que ha estado más barato en los últimos años, a 7-8 veces ventas. Aún así, en este sector hay que ir con mucho cuidado, porque 10 veces ventas sigue siendo exigente y la gente lleva pagando múltiplos muy altos desde 2014, 2015, incluso ha habido veces que ha estado cotizando más barato. Entonces, pagar más de 10 veces ventas es peligroso. Aquí podéis ver las compañías que forman este índice de compañías en la nube y hay que ir con cautela, pero las valoraciones ya están volviendo a niveles más razonables. Y la pregunta es, ¿qué podemos esperar del futuro, sobre todo a nivel económico, a nivel de las bolsas? A nivel de la economía ya hemos hablado. Si se produce ese default de Rusia, acabará contagiando. También los bancos europeos han bajado mucho porque tienen bastante exposición a deuda de Rusia o relaciones económicas de clientes y de todo tipo de contrapartida. Entonces, eso provocará seguramente volatilidad, pero eso no lleva al traste a toda la economía mundial, porque estamos hablando de que Rusia era ese 2%. Pasará un tiempo hasta que se depuren esos defaults, esas quiebras y se emerja en un nuevo ciclo económico. La Fed además ha dicho que está monitorizando la situación y tampoco va a hacer tonterías de subir mucho los tipos si siente que la economía se empieza a ralentizar. Y este gráfico de Goldman Sachs es muy importante, este estudio, ¿vale? Aquí podemos ver la caída actual que hemos tenido, de hecho esto era un poquito más bajo, aquí en torno al 12% de caída en 2 meses. Y estos son históricamente de los últimos años, desde el año 1950, cuando ha habido correcciones. La clave es si va a haber una recesión o no. Si hubiera una recesión, que es el estudio gris, que es la media de los mercados bajistas, podemos ver que en los siguientes 12 meses la caída media ha sido el 12%, ¿vale? Que es justo la que tenemos ahora. Con lo cual, digamos que el mercado ha descontado incluso que puede llegar a haber una recesión en los próximos meses. Pero si no la hay, históricamente el mercado se tiende a recuperar al punto inicial, ¿vale? Y lo habitual es pues, que no haya esas recesiones. Además, hemos tenido una ya hace nada con el confinamiento en 2020. Pero podría darse. Aún así, parte del impacto económico o en las bolsas ya parte está descontado, porque hemos vivido una caída bastante rápida para lo que se considera en apenas un mes que haya bajado el mercado europeo un 20%. Es una corrección importante. Recordemos que con el virus y todo esto llegó a corregir un 30-35% en un mes también, ¿vale? No estamos en ese mismo escenario, pero es un estudio bastante revelador, ¿vale? Si dijeras, oye, pues es que estamos aquí en el 0% y no ha caído nada y están sucediendo todas estas malas cosas, pues hombre, sí que hay más riesgo todavía de caída adicional. Y esto es un estudio interesante que es los midterm years, o sea, como son los años entre medias de las elecciones americanas.
¿vale? Biden, ya sabéis que ganó en 2020, estamos en 2022, es el año de los midterm. Entonces, el ciclo de bolsa americana está muy relacionado a corto y medio plazo con estos ciclos presidenciales, porque la economía importa mucho en Estados Unidos, entonces cuando los presidentes quieren ser reelegidos, pues tratan de hacer lo máximo posible para que la economía esté bien justo antes de llegar a la reelección. Por eso los años intermedios tiende a haber bastantes caídas. Aquí podemos ver que los intra-year, ¿vale? Las caídas interanuales. Esto no significa que el año, por ejemplo, el año 90 haya acabado con esta caída del 20%. Pero sí que se dio una caída entre medias y luego se recuperó. Ahora estamos en la parte interesante, donde ya ha habido la caída. Y fijaros lo curioso que en todas estas ocasiones ha habido caídas de media del 16%. Ahora hemos tenido una caída media en el Standard & Poor's del 12%, ¿vale? Pero es que todos los años, todos los midterm. Sin embargo, un año después, ¿vale? Este es el valor del largo plazo. En todos y cada uno de ellos, el 100% de las veces, el rendimiento ha sido positivo. Y no ha sido pequeño, precisamente. ¿Por qué? Porque los activos estaban más baratos, con lo cual la subida posterior es mejor. Entonces podemos ver revalorizaciones del 30, del 40, del 57. La más débil ha sido en 2014, pero aún así ha sido del 8%. Y la media es gigantesca, es del 33%, ¿vale? Entonces, creo que es interesante conocer estos datos estadísticos. Aún así, luego hay que ir compañía por compañía, saber lo que está seleccionando uno, porque puede subir mucho la bolsa y haber compañías que bajen. Por eso es el riesgo que os comentaba antes. De hecho, la volatilidad está empezando a tocar niveles altos por encima cuando está el VIX, por encima, que es el índice de volatilidad, que indica un poco el nerviosismo. Cuando la gente está nerviosa es cuando las acciones están baratas. Y ahí es cuando habla Warren Buffett de que uno tiene que aprovechar esas oportunidades de poder invertir en buenos negocios a largo plazo a valoraciones atractivas. Entonces, por ejemplo, con el virus se llegó a niveles del VIX del 50 al 60. Fue un momento bueno para comprar. Antes de que saliera la vacuna, en septiembre, la gente estaba muy nerviosa de cuándo va a salir, esto no avanza, tal. También hubo otro pico del VIX, un momento excelente de compra. En el año 2018, con la subida de tipos de la Fed, de nuevo, repunte del VIX, repunte del miedo en la gente, momento excelente de compra, y desde entonces el Standard & Poor's pues, ha subido más de un 100%, para que nos hagamos idea. En 2015 igual, hubo una pequeña recesión ahí en China, un poco de miedo, los beneficios empresariales no crecieron mucho, con lo cual, miedo. El Standard & Poor's corrigió en torno a un 15, un 13 como ahora, después momento excelente de compra y así sucesivamente. Ojo, y eso no descarta que aunque haya momentos de volatilidad, no pueda caer más. Una caída como ha habido ahora del 12, el 13% no es tampoco muy grande. Pueden darse caídas del 20, el 25. Si no es recesión es lo que comentábamos, más del 20 es raro. ¿Vale? Entonces también es importante ir viendo estos indicadores si os interesa más la bolsa. A mí tampoco es que vaya a modificar mucho mi estrategia de inversión, ¿vale? Simplemente trataré de aprovechar oportunidades, pero es muy mala idea en bolsa decir, no, voy a esperar a que haya caídas adicionales, porque a lo mejor el mercado rebota, luego sube los próximos años un 30, un 50% y tú te has quedado ahí esperando. Pero también uno tiene que saber que si entra puede haber volatilidad adicional, lo cual pues puede ser oportunidad, analizándolo bien, con los pertinentes riesgos y demás, de que haya una oportunidad de incrementar a un nivel mejor. Y este índice es un índice del apetito de riesgo por el crédito y la deuda, ¿vale? Es un indicador bastante importante de Credit Suisse, porque cuando la gente invierte en activos de deuda, de riesgo, indica que normalmente la bolsa va a subir porque ven un futuro brillante y demás. Entonces, ahora estamos en la época de nuevo de pánico. Esta anterior caída aquí fue con el confinamiento, ¿vale? 2020, esto es la zona que os he comentado antes, la del 2018, estos picos del VIX coinciden con estos picos. Entonces vemos que estos niveles de pesimismo o de pánico, ¿vale? Durante los últimos 20 años no hemos llegado a niveles tipo 2003, 2002, pero sí que es una bajada ya importante. Entonces también indica que cuando la gente está negativa, porque además la bolsa siempre es así, sobre todo si os interesa más a corto y medio plazo, es flujo de capital. La gente tiene miedo, saca el dinero, lo vende las inversiones y luego ya cuando está todo muy barato y ven el futuro brillante y empieza la gente a decir, uy, no, si ahora ya se ha pasado esta crisis que había o este virus o este conflicto bélico
y además están las acciones baratas, pues entra todo de golpe y es cuando empieza a subir sin parar, cuando vimos, por ejemplo, como en el confinamiento de 2020 o en el 2018 y demás, ¿vale? Entonces uno tiene que comprender esto cuando está invirtiendo. Me da igual que lo hagáis vosotros mismos en acciones, ¿vale? Ahí está la parte del curso donde yo os estaré enseñando y puede ser muy lucrativo y es donde se generan las buenas oportunidades. Puede ser si estáis en un fondo como True Value o cualquier otro fondo, incluso si estáis indexados, pues también. Pero tenéis que comprender esto, porque si no os vais a poner nerviosos cuando haya volatilidad y vuestras inversiones no van a tener el rendimiento esperado o no vais a tener una buena experiencia con la bolsa o los mercados financieros. Estas también son las caídas interanuales que las podéis ver en perspectiva. Este año 2022 llevamos este 12-13%. Ha habido caídas interanuales a veces muy grandes, pero la media histórica es un 14%. Entonces, ahora hemos cumplido esa media histórica. Y no solo estábamos viendo en días anteriores todo el flujo de salida que es bueno que haya flujo de salida de cara al futuro, sino que hemos visto la mayor salida de capital de los últimos 5 años de las empresas financieras, ¿vale? El mercado sabe que los bancos, aseguradoras y demás son las empresas más cíclicas del mercado, con lo cual, cuando prevén que puede haber miedo o problemas económicos, son las que primero venden. Entonces, ya se ha descontado parte de esa caída o de esos problemas porque ha habido una salida muy importante. Los bancos han bajado mucho y demás. Al igual que lo hicieron en 2018 y a partir de ahí pues no solo la bolsa remontó, sino el sector financiero pues también lo hizo. O en la época del COVID pues también vemos que hubo el mismo pánico. Entonces son indicadores del comportamiento de los inversores o de la visión de los inversores que nos da pistas del futuro o de que ya parte de eso pues ya está incorporado en las cotizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación os voy a mostrar 2 acciones que están comprando lo que se llaman las manos fuertes o inversores profesionales con un buen track record, con mucho historial, que gestionan billones de dólares y que pueden ser interesantes. Antes de continuar, siempre os recuerdo, cuando hablamos ya de acciones, que todo lo que vemos aquí tiene este carácter divulgativo, informativo, no son recomendaciones de inversión, que invertir en acciones tiene riesgo de volatilidad de mercado y que las opiniones que yo aquí expreso son mías, subjetivas y que puede que no se cumplan en función de la ejecución de la compañía, el estado de la economía o el estado del mercado en ese momento. Pero sí que me parece interesante compartirlo con vosotros para que veáis primero también el estilo de inversión que hacemos en True Value para que podáis comprender más y estéis más informados, ¿vale? Y esto es algo introductorio o superficial, porque yo lo que quiero con este canal es transmitir esta cultura financiera o esta educación financiera de una forma accesible, ¿vale? Que lo comprendáis, que os guste cómo funciona, que comprendáis que la bolsa no es un casino y que hay un método para generar ingresos, no voy a decir ingresos, para generar rentabilidades de forma predecible a largo plazo. A corto plazo puede variar mucho, pero a largo plazo la bolsa tiende a revalorizarse, es un hecho por los últimos años, ¿de acuerdo? Entonces, luego ya la gente que quiere más, pues lo suyo es continuar en el curso, ¿vale? Porque es parte de un nivel más avanzado y son herramientas que tendrán un impacto más positivo en vuestras inversiones. Entonces, Facebook es una acción muy popular en la actualidad. No está tan relacionada con el conflicto, sí que ha abandonado Rusia y demás, pero ha bajado mucho por toda la volatilidad que ha habido en el Nasdaq y demás. Entonces, el famoso inversor Mohnish Pabrai, que es amigo de Charlie Munger, que es la mano derecha de Warren Buffett y demás, pues tiene su hedge fund y invierte en estas compañías. Y recientemente, esta entrevista es muy reciente, es del 25 de febrero, hablaba de que Facebook es un easy double, o sea, una acción que se puede doblar fácilmente, con lo cual es subir más de un 100% y él también está invirtiendo en su fondo en estas acciones, ¿vale? Podéis ir a YouTube, ponéis este nombre, este título y podéis ver la entrevista completa, ¿vale? Lo que explicaba Mohnish es que Facebook ha dado un guidance, hay mucha negatividad, por eso han bajado mucho las acciones. Llegó a estar casi en $400 y ahora mismo está en 190, para que nos hagamos una idea. La empresa, aquí os he traído el balance, tiene unos 50 billions en caja sin invertir. Estos son aproximadamente $20 por acción, con lo cual es como que estuviéramos pagando 170. Y ese dinero probablemente la empresa lo va a devolver al accionista en forma de recompras de acciones. Se estima... Bueno, el año pasado mismamente ganó casi $14 por acción, lo cual es un múltiplo ahora solo de unas 12 veces beneficios. Lo que pasa es que la empresa ha dicho que va a crecer solo este año entre un 7 y un 11%, ¿vale? Porque tiene que digerir todo
el efecto positivo que había tenido pues con el tema del confinamiento le había ayudado mucho a su negocio y está haciendo nuevas inversiones. Pero a nivel de ingresos, su crecimiento ha sido bueno el último trimestre, de un 20%, ¿vale? Entonces, lo que explica Moniz es que a la valoración actual, simplemente asumiendo el peor de los escenarios, que la empresa crece un 10%, que es lo que ha crecido el sector de la publicidad online, la empresa ya vale el doble y él ha dado un plazo de 2 a 3 años, ¿vale? Lo cual equivaldría a un rendimiento medio anual compuesto del 25%, ¿vale? Lo cual es mucho más de lo que ha dado históricamente la bolsa. De hecho, es el triple. La bolsa históricamente ha dado un 8 o un 9%, ¿de acuerdo? Y la empresa no tiene deuda y demás, ¿vale? Entonces, si la empresa incluso vuelve al escenario habitual de crecimiento de un 15 o un 20 superior, pues obviamente el escenario de doblar, según sus opiniones, podría dar antes, o que el upside fuera mayor. Entonces, ahora está cotizando estos 190, el beneficio del año pasado fue de casi $14 por acción, creciendo simplemente a este 10% anual, significa que en 2025 tendrá $18. Quitando la caja ahora, está esta evaluación de 13 veces. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que contar que en estos 3-4 próximos años va a generar adicionales $60 de beneficio, porque más o menos una media de 14 al año, habrá años que sean más, o a este año será un poquito menos, pero son unos 60. Entonces, y ya tiene en caja 20. Entonces, el cash que va a generar a futuro, ¿vale? A la valoración actual, incluso de 14 veces, pues multiplicaremos 14 por 28 y habría que sumarle pues la caja que genera, ¿de acuerdo? Pero quitándole la caja, sería una valoración realmente curiosa, ¿vale? De solo 6 veces beneficios, con ese crecimiento que ha comentado Moniz, ¿vale? Y la segunda acción que me parece interesante compartir con vosotros es una de las últimas adquisiciones que ha hecho el famoso inversor Bill Ackman, que es Canadian Pacific Railway, que es una de las compañías líderes en Norteamérica de transporte por ferrocarril y tiene una serie de características interesantes. Bill Ackman tiene un track record excelente, tiene un track record de 16% de beneficio neto después de comisiones para sus inversores. Esto le ha hecho a convertirse en una persona billonaria, gestiona pues creo que ahora mismo más de 15 billones de dólares y es una opinión muy respetada. Entonces que justo esté iniciando ahora una posición me resulta interesante. Además es un sector que él conoce muy bien, porque en el año 2008-2009, cuando estas compañías estaban a valoraciones muy bajas, que fue también cuando Warren Buffett invirtió en el sector, hizo la adquisición de BSNF, que es otra de las compañías líderes, porque este sector es un oligopolio. Al final ha habido mucha consolidación y lo controlan 3-4 compañías. Entonces, Warren Buffett invirtió mucho en ese sector y Bill Ackman también, con lo cual conoce el sector. Estas compañías se benefician mucho del transporte por ferrocarril de petróleo, ¿vale? Especialmente de Canadá a Estados Unidos. Y con la situación actual del petróleo van a haber incrementado sus transportes, ¿vale? Porque el gobierno americano parece ser que no quiere aprobar el famoso oleoducto, el Keystone XL, que este oleoducto prácticamente solucionaría todo el problema del cuello de botella que hay actualmente en el petróleo, que está provocando la subida de los hidrocarburos, de las gasolinas y demás, y de los problemas que le genera al consumidor. Pero como estamos en este entorno probablemente excesivamente, si ESG y tal, pues no se quiere aprobar y está incluso Estados Unidos negociando con Venezuela, cosas así un poco bizarras. Entonces estas compañías transportan por ferrocarril ese petróleo que se produce en grandes cantidades en Canadá a Estados Unidos. Y esta compañía, a su vez, está fusionándose con otra compañía que es Kansas City Southern, que es una compañía de ferrocarriles del sur de Estados Unidos y quieren crear un corredor de Canadá, Estados Unidos, México, para que haya transporte de materias primas desde México o mucha fabricación barata que hay en México para los consumidores de Canadá y Estados Unidos y desde Canadá exportar petróleo, ¿vale? Y otras materias primas que también se transportan en estos ferrocarriles, porque para transportar grandes mercancías muy pesadas, pues materias primas, mineral de hierro, cobre, petróleo y tal, el ferrocarril es, aunque parezca una tecnología antigua, está demostrado que es una de las más económicas, mucho más que el transporte por carretera cuando se trata de grandes masas de materias primas, componentes y demás. Entonces,
Aquí podemos ver la red actual de la compañía, como abarca gran parte de Canadá. Canadá, ya sabéis que aunque es un país muy grande aquí hacia arriba, está habitado, el 95% de la gente vive en torno a la frontera aquí con Estados Unidos. Entonces, tiene una situación prácticamente de oligopolio con otras 2 o 3 compañías donde controlan todo, ya tienen sus rutas, nadie está invirtiendo mucho en el sector, con lo cual, pues por ese motivo son buenos negocios. Entonces tenéis aquí la fusión con Kansas City Southern, donde quieren crear la primera ruta de Canadá, México, Estados Unidos, ¿vale? Lo cual les va a hacer tener un crecimiento importante en los próximos años y aumentar los beneficios por acción. Y curiosamente en este momento, pues Bill Ackman le parece interesante y ha invertido más de 1.000 millones de dólares en la compañía por esta situación. Es un sector que, si vemos sus datos históricos, tampoco es que sea de muy alto crecimiento, pero es un crecimiento bastante sólido y predecible. Vemos cómo en pocos años ha pasado de ganar $2 a $4 que se estiman para este año. Vemos aquí el incremento importante que va a tener con la fusión cuando se finalice a final de este año, principios del siguiente, y de cómo los beneficios van a aumentar hasta $6, casi $6 por acción, y a partir de ahí, pues si extraen esas sinergias que prevén y demás, pues simplemente con ese billón en sinergias puede significar un aumento del 20% del beneficio, más el propio crecimiento que tiene, pues podríamos irnos a 7,50. Como el mercado sabe que son negocios muy predecibles y demás, pues tiende a valorarlos a múltiplos bastante altos, de 20 veces, una cosa así ha sido la media histórica además de valoración de este sector, ¿vale? Y ahora la compañía, pues vemos que está a 77, entonces lo que seguramente, aún así, la empresa cotiza en Canadá a $90 y reporta en dólares canadienses. Entonces lo que puede estar viendo Bill Ackman es decir, oye, si espero 2 o 3 años, el EPS de estas acciones puede aumentar a $7 con estas sinergias, con este crecimiento adicional de estas fusiones, y que las acciones valgan más en el futuro, porque vemos que históricamente suelen cotizar pues a esas 20 veces beneficios. Y sin embargo, si alcanza este nivel de beneficios a la valoración actual que las ofrece el mercado, pues sería una valoración más baja, desde luego, serían unas 13 veces beneficios ajustados, ¿vale? Y a la vez que posee pues un activo que no le afecta muchas cosas como la que estamos viendo ahora, la macroeconomía, muy predecible, no va a haber disrupción, es una tecnología muy competitiva comparado con el transporte por aire, por carretera, y de algo que incluso si las materias primas se mantienen en unos precios elevados, pues cobra más valor o sentido este negocio y esta situación de oligopolio que se va a crear, y además que va a ser la primera compañía de Norteamérica que va a tener ese eje de transporte muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, antes de acabar antes de ver los últimos remarks, quiero recordaros pues eso, que son las últimas 72 horas. Quería avisaros también con tiempo para que podáis apuntaros a la última edición que está anunciada. Ya sabéis que dependiendo de mi agenda, porque mi ocupación principal es gestionar los fondos de True Value, pues de momento no hay más convocatorias anunciadas para este año 2022, entonces si queréis aprovechar, y además pienso que estamos en un entorno de mercado muy interesante. Ya he comentado alguna vez que, por ejemplo, los alumnos que hicieron la edición de abril y mayo del 2020, que estaban a valoraciones muy bajas, es como ahora la bolsa había bajado un 15, un 20% desde máximos, pues le sacaron mucho provecho gracias a los conocimientos y las inversiones que pudieron encontrar gracias a lo que aprendieron en el curso. Pues este entorno es ideal para que os forméis, aprendáis. Ya sabéis que además todo queda grabado, tenéis soporte para dudas y también comentaros que es un programa que dura 6 semanas primeras más intensas, son casi 100 horas de formación, os sale la hora de formación con alguien que es profesional de la bolsa, que tenéis unas garantías, que tenemos el track record auditado, que tenemos una licencia de la CNMV para gestionar dinero y que os da ese aval de garantía adicional, os sale por apenas 9 euros la hora de formación de calidad. Y normalmente también solemos hacer más horas y demás. Entonces están primero esas 6 semanas y luego hay otro programa de formación continua que también va incluido en el curso, donde nos reunimos cada 15 días, hay masterclass donde os explico cosas adicionales interesantes o tutorías para ir ampliando cosas que estén sucediendo en el mercado, que os den interesantes conocimientos, dudas que os vayan surgiendo a medida que vais avanzando e invirtiendo. Recordad además también que tenéis la posibilidad de devolver el curso
en los primeros 15 días de formación si nos gusta y demás. Entonces no hay letra pequeña, no es nada raro, simplemente con un email. Entonces por eso yo os recomiendo que si os gusta la bolsa os apuntéis, porque en un escenario, y suele ser el 98% de la gente, solo suele haber un 2% que deciden parar la formación, pero el 98% de la gente acaba muy contenta, continúa en el curso porque siente que lo que le aporta es muchísimo más. O sea, si os gusta lo que hacemos en YouTube, el curso es un nivel superior, ¿vale? Entonces, y si no os gusta, pues siempre podéis recuperar vuestra inversión. Pero yo os recomiendo que de esa forma lo hemos tratado de hacer con el mínimo riesgo posible y no hay letra pequeña en plan de me tienes que mostrar que has visto 20 veces los vídeos o que has usado esto para... No, o sea, si os gusta bien, os caigo bien y sentís que lo que estáis aprendiendo os aporta, pues perfecto para las personas que quieran continuar. Entonces, simplemente eso. Ya sabéis que están las últimas 72 horas. El próximo lunes de marzo a medianoche ya se cierran las inscripciones de forma anticipada. Y aunque luego el curso empieza el 21, pero queremos limitar un poco la capacidad de la formación de esta forma. Así que os recomiendo que os inscribáis en el link de la descripción antes de que se agoten las plazas. Y sin más, el domingo en el directo ampliaremos, ha habido noticias de True Value, ampliaremos más de la situación, veremos más activos interesantes, qué está sucediendo, cómo se puede evolucionar de cara al futuro. Ha habido bastantes novedades en las carteras de True Value, también aprovecharé para comentaros adicionalmente. Así que espero veros en apenas un par de días. Estamos ahí en el directo habitual de los domingos. Así que nada, un saludo y buena inversión.